dice que la policía está desmoralizada porque gana más una ordenanza de la Corte Suprema, la Fiscalía con policía. Pero además establece los rangos, ¿no? Y dice, entre un agente y un sargento, ¿de lo que dijo? Pues hay $76 de diferencia. Pero entre un sargento y un oficial ya de mayor graduación, un subinspector, hay $600 de diferencia. ¿Qué pasa con eso? Obviamente, digamos, cierto, yo he escuchado muchas veces este problema, no solamente bajo sueldo, sino que como que la escala de ascenso no es la correcta. Sí, mire, es probable que haya un defecto y si hay algún defecto habrá que ir buscando corregirlo. Pero primero no es tan cierto el dato del sueldo básico. Tengo la impresión que es un poco más. No tengo el dato exacto, pero creo que es un poco más. Ahora mire, yo le voy a decir, nosotros... Sí, ¿no? eso Perdón, es ¿cuánto es? 400. 453. Sí, el básico. Sí, y eso yo le decía 200 y tanto. Decía, sí. Entonces, no, ahí en la ley de salarios está, pero el asunto es según que, escalafón también. Sí, según la cantidad de años hay un escalafón. Pero yo quiero decirle también, en realidad nosotros nos hemos dado la tarea de reunirnos con la mayor cantidad de policías. Y quiero decirle que nosotros hemos encontrado una buena actitud. Nosotros hemos encontrado que están realmente interesados en trabajar bastante. Sin dudas puede ser de que haya algunas personas que no están muy de acuerdo, pero en su gran mayoría nosotros hemos encontrado una buena disposición. Ok. ¿No hay plan estratégico de la PNC, dijo alguien? No sé si quiere responder. ¿Usted, diputado? ¿Que no hay plan, que se está reciclando lo mismo que había antes? Sí, sí hay plan. ¿Sí? Sí hay plan, por supuesto. Se llama Batalla por la Paz. Y está muy bien estructurado y están las acciones, se está evaluando permanentemente. Mire, francamente, cuando uno conoce a la Policía Nacional Civil más de cerca, realmente hay que darse cuenta de que hay mucha capacidad humana y son buenos en realidad. Ok. Diputado Corbera. Yo quería mencionar algo. En primer lugar, a mí me parece que es importante, bueno, a la hora de ver el presupuesto general de la Nación, tener en consideraciones estas situaciones de los salarios. Yo creo que no estaría de más revisar, porque en efecto aquí hay un problema con todo esto del alto coste de la vida, todas estas situaciones, ver en qué posibilidades, de acuerdo a los recursos y las posibilidades financieras, de acuerdo a la capacidad, digamos, pues poder revisar. Yo creo que esto tiene que ver, toda la implementación de estas políticas y estos planes tiene que ver con recursos. Y sabemos que en nuestro país, aparte de una situación de crisis internacional, hay una crisis real que venimos arrastrando nacional, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también y, por supuesto, hay que enfrentarlo. Ahora bien, yo quiero referirme un tanto a la parte de la situación de las Fuerzas Armadas. Ahí cuando se plantea de que hay que, bueno, que se pone el ejemplo de Colombia, ¿no? Dar el servicio, me parece muy importante. Pero en relación a lo que es la concentración de fuerzas o las tanquetas y todo, yo diría que si esto pudiese contribuir, habrá que analizarlo. Al menos yo no me cerraría. Sin embargo, este no es un problema, digamos, de guerra, así digamos, de concentración de fuerzas. Este es un problema porque pueden estar las tanquetas ahí, en la esquina, pero en la siguiente esquina no alcanza para cubrir todas las esquinas de tanquetas. Este es un problema de inteligencia, este es un problema de investigación, este es un problema de ir a fondo. Y de prevención, pero volviendo a la teoría que decía Delmer Rodríguez, ¿no hay que ponerle más presión al delincuente en el sentido de que no va a ser tan fácil, que va a quedar libre y no va a pasar nada si comete un delito? Precisamente, es que puede ser complementario. Sin embargo, yo creo que lo principal aquí es la parte de la inversión de parte del Ejecutivo del Estado con los diferentes programas para la prevención, como también la parte de la investigación, la inteligencia policial. Yo creo que esa es la parte de fondo y a lo mejor no necesiten tanquetas, pero si eso requiere en su momento, habrá que ver, ¿verdad? Pero yo creo que no es lo que determina la cantidad. Bueno, y por último... Pero qué bueno que por lo menos se piense. Yo quiero decir, por último, Nacho, yo creo que hay cosas que también, por ejemplo, hay que trabajarlas y no necesariamente hay que escribirlas, no necesariamente hay que ponerlas en el periódico o en la televisión, hay que buscar trabajar. Y me parece que eso es lo que se está haciendo. Ok, Delmer. Sí,
Y no sé si puedes abonar un poco a esto. Yo creo que mucha gente lo está pensando, mucha gente ya hace tiempo ya está pensando que otras medidas más deben ser, digamos, todas las medidas necesarias hoy, no mañana. Sí. Sobre el tema del director de la policía, yo estoy de acuerdo en la designación de un oficial de carrera como director de la Policía Nacional Civil. Eso genera mística, eso genera exactamente la idea de carrera policial. Es decir, me parece que fue una medida acertada el mantener a un policía de carrera en la dirección. Me quisiera referir al otro tema, que era el del servicio comunitario, el de involucrar a los ciudadanos. Ahí hay que tener pues un poco de cuidado en no poner en riesgo a líderes o lideresas de las comunidades frente a la delincuencia, pero sí es un aspecto a profundizar, ¿verdad? Es decir, y el involucramiento de los líderes y lideresas comunitarios en las acciones policiales, ¿no? Que me parece que más o menos por ahí va la orientación o el cambio de rumbo de los grupos de tarea conjunta que está impulsando el Ministerio de Seguridad Pública. Pero también hay que insistir, Nacho, que debemos distinguir las distintas clases de delincuencia que enfrentamos y que las medidas no son iguales para todos los tipos de delincuentes que tenemos. Entonces, tenemos que hacer un análisis profundo de incluso de nuestra sociedad, porque hay delincuencia por violencia social, hay delincuencia por crimen organizado, hay delincuencia por grupos organizados en pandillas, hay delincuencia por narcotráfico, ¿verdad? Y está la misma delincuencia de violencia social. Si aquí lo matan a uno por un parqueo, y entonces le vamos a dar la misma medida que estamos pensando para el CIRRA, que pues de repente es irredimible y ya no lo podemos rehabilitar para una vida en sociedad, que para una persona que todavía lo puede hacer. Es decir, no puede ser una misma medida, una medida única para eso. Tenemos que profundizar en eso y encaminar una política criminal con esa diferenciación clarísima, ¿verdad? Porque tenemos que pensar medidas mucho más drásticas para un tipo de delincuentes, otro tipo de medidas distintas, ¿verdad?, para las personas que también pueden llegar a delinquir. Ok, le agradezco a todos que hayan estado esta noche. Obviamente nos pasamos muchísimo el tiempo, pero Tal vez obviamente otro día es un tema hablamos de con los gusto. planes de prevención. Te voy a invitar para que hablemos con más detalle, digamos, ¿cierto?, de lo que tú te interesa hablar y a todos les interesa escuchar, porque sin duda. Hay un programa ahí importante con la Unión Europea que va a impulsar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que esperamos empujar muy fuertemente las actividades de prevención social. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Corbera. Muchas gracias, diputado Almendari. Muchas gracias, Delmer Rodríguez. Amigos televidentes, nos vemos mañana a las 8 en punto. Mañana es debate periodístico. 2 del staff permanente y, como les prometí, 2 mujeres mañana también periodistas para analizar estos 100 primeros días del gobierno del presidente Funes. Hasta mañana. Buenas noches.